¿Alguna vez has sentido el peso de una misión más grande que tú? Hoy te contamos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano, cuyas palabras y fe cambiaron un corazón enemigo. Suscríbete y quédate hasta el final para descubrir cómo su sacrificio transformó la historia. Jerusalén hervía de tensiones. La iglesia primitiva crecía, pero con ella la oposición. En medio de ese torbellino estaba Esteban, un hombre sencillo, un diácono elegido para servir a los necesitados. Pero Esteban era mucho más que un servidor, era un faro de fe. Lleno del Espíritu Santo, Esteban no solo repartía pan, sino que predicaba con poder. Sus palabras cortaban como espadas y sus milagros asombraban a las multitudes. En los mercados y sinagogas su voz resonaba, proclamando a Jesús como el Mesías prometido. Los líderes religiosos, celosos, lo observaban desde las sombras. Esteban no era un apóstol, pero su influencia crecía. Hablaba con sabiduría que no podían refutar, y sus ojos brillaban con una convicción que los ponía nerviosos. ¿Quién era este hombre que desafiaba su autoridad? En las calles polvorientas, Esteban sanaba a los enfermos y debatía con eruditos. Su rostro, dicen, reflejaba una paz sobrenatural, como si viera más allá de este mundo. Los fariseos murmuraban, envidiosos. «Es un agitador», decían, pero no podían ignorar su impacto. La iglesia lo amaba. Las viudas, los pobres, los olvidados, todos encontraban en Esteban un defensor. Pero su celo por la verdad lo hacía peligroso. En las sinagogas, los opositores tramaban en secreto. No podían soportar que un diácono los desafiara con tanta audacia. Una noche, en una sinagoga de libertos, Esteban enfrentó a sus críticos. Habló de Abraham, Moisés, los profetas, conectando cada historia con Jesús. Sus palabras eran fuego, y los oyentes se dividían. Unos se maravillaban, otros apretaban los puños, furiosos. «Este hombre blasfema», susurró un fariseo a otro. No era verdad, pero la envidia no necesita hechos. Acusaron a Esteban de hablar contra la ley y el templo, torciendo sus palabras. La trampa estaba lista. Lo llevarían ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo. Esteban sabía el riesgo. Había visto cómo trataron a Jesús, pero no cayó. Su fe era su armadura y el Espíritu Santo su guía. Mientras lo arrestaban, sus ojos no mostraban miedo, sino una calma que desconcertaba a sus captores. Algo grande estaba por venir. Arrastrado ante el Sanedrín, Esteban enfrentó a los líderes de Israel. El sumo sacerdote lo miró con desprecio. «¿Son ciertas estas acusaciones?», preguntó. La sala, llena de hombres poderosos, esperaba que Esteban se retractara. Pero él no era hombre de retroceder. En ese momento, Esteban sintió el peso de su llamado. No era solo un diácono, era un testigo de Cristo. Su vida, sus palabras, todo apuntaba a una verdad mayor. La sala zumbaba de tensión, pero él estaba listo para hablar, incluso si era lo último que hacía. Un joven fariseo, Saulo de Tarso, observaba desde un rincón. Ferviente defensor de la ley, Saulo despreciaba a los cristianos. Pero algo en Esteban lo inquietaba, su calma, su audacia, su fe. Saulo no lo admitiría, pero no podía apartar la mirada. La sala del Sanedrín era un hervidero de murmullos. Los ancianos, con sus túnicas impecables, se preparaban para juzgar. Esteban, solo ante ellos, no parecía un acusado, sino un profeta. Su rostro brillaba, como si ya viera lo que los demás no podían. ¿Qué diría Esteban ante el tribunal? Sus palabras no solo desafiarían a los líderes, sino que plantarían una semilla en un corazón endurecido. La tormenta se avecinaba, y él estaba en el centro. ¿Qué hará un hombre cuando su fe lo lleva al borde de la muerte? La sala del Sanedrín era un hervidero de tensión. Esteban de pie enfrentaba a los líderes de Israel.
El sumo sacerdote, con ojos fríos, repetía las acusaciones, blasfemas contra la ley y el templo. Los ancianos murmuraban, sus rostros endurecidos por la ira y el desprecio. Esteban no tembló. Su mirada serena parecía atravesar las paredes de piedra. El Espíritu Santo lo llenaba y su voz resonó con autoridad. «Hermanos, escuchen», comenzó. No era un acusado suplicando clemencia, era un profeta declarando verdad, dispuesto a pagar el precio. Comenzó a hablar de Abraham, el padre de la fe, llamado por Dios a una tierra desconocida. Sus palabras pintaban imágenes vívidas, el desierto, la promesa, la alianza. Los ancianos escuchaban, algunos con curiosidad, otros con desdén. Esteban no solo relataba, acusaba con cada frase. Pasó a Moisés, el libertador, guiado por la zarza ardiente. Dios nunca abandonó a su pueblo, dijo, mirando a los jueces, pero ellos siempre resistieron. La sala se tensó. Los fariseos apretaron los puños, sabían a dónde iba este discurso, y no les gustaba. Esteban habló de los profetas, de cómo Israel los rechazó una y otra vez. Sus palabras eran un espejo, reflejando la culpa de los líderes. «Ustedes son como sus antepasados», acusó, su voz firme. «Siempre resisten al Espíritu Santo». Un murmullo de furia recorrió la sala. El sumo sacerdote golpeó su asiento. «Cuidado con lo que dices». Pero Esteban no se detuvo. Habló de Jesús, el Mesías prometido, traicionado y crucificado. Lo entregaron a la muerte, dijo, señalando a los jueces. La sala explotó en gritos de indignación. Saulo de Tarso, en un rincón, observaba con atención. Como fariseo, despreciaba a los cristianos, pero la audacia de Esteban lo desconcertaba. Cada palabra era un desafío, un golpe a su propia certeza. Saulo frunció el ceño, inquieto, pero no apartó la mirada. Esteban continuó, su rostro iluminado por una paz sobrenatural. «Ustedes, de corazón endurecido, mataron al justo». Los ancianos se levantaron gritando. Algunos se taparon los oídos, incapaces de soportar la verdad. La sala era un caos, pero Esteban parecía intocable, envuelto en luz. «¿Cómo te atreves?», rugió un fariseo. Las acusaciones de Esteban no eran solo palabras, eran una condena directa a los líderes. Habían esperado someterlo, pero él los estaba juzgando. Sus rostros, rojos de ira, contrastaban con la calma de Esteban, como si viera otro mundo. El sumo sacerdote intentó restaurar el orden, pero era tarde. La furia de los jueces era incontrolable. Esteban no retrocedió. Su sermón era un fuego que no podían apagar. Cada palabra avivaba su odio, pero también plantaba una semilla en un corazón inesperado. Saulo, inmóvil, sentía una punzada extraña. La lógica de Esteban era implacable, conectando la historia de Israel con un Mesías que él rechazaba. Pero su fe, su valentía, lo incomodaban. ¿Cómo podía un hombre hablar así, sabiendo que lo esperaba la muerte? El caos alcanzó su punto máximo. «¡Blasfemo!», gritaron los líderes arrancándose las túnicas. Esteban no se inmutó. Sus ojos, fijos en el cielo, parecían ver algo más allá de la sala. La tensión era insoportable. Algo estaba a punto de romperse y todos lo sentían. «¡Sacadlo de aquí!», ordenó un anciano. La multitud se lanzó hacia Esteban, arrastrándolo fuera. Él no resistió, pero su rostro seguía sereno. Saulo siguió al grupo, su mente en conflicto. ¿Qué tenía este hombre que lo hacía tan diferente, tan peligroso? ¿Qué diría Esteban ante la muerte inminente? Su sermón había encendido una chispa que no se apagaría. La sala del Sanedrín era solo el comienzo. El verdadero impacto de sus palabras estaba por revelarse. ¿Qué verá Esteban cuando alce la vista al cielo? El aire en Jerusalén vibraba con furia.
Esteban, arrastrado por la muchedumbre del Sanedrín, era empujado hacia las afueras de la ciudad. Los líderes religiosos, con rostros encendidos de rabia, gritaban: «¡Blasfemo!». Pero Esteban, en medio del caos, tenía una calma que desconcertaba a todos. Sus manos estaban atadas, pero su espíritu era libre. Mientras lo llevaban por las calles polvorientas, levantó la mirada al cielo. La multitud lo insultaba, pero él no los veía. Algo más grande capturaba su atención, algo que transformaba su rostro en un reflejo de gloria. «Miren», exclamó Esteban, su voz cortando el tumulto, «veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios». Sus ojos brillaban, como si contemplara un reino invisible. La muchedumbre se detuvo, atónita, pero su asombro pronto se convirtió en furia renovada. Los fariseos se taparon los oídos, gritando para ahogar sus palabras. «¡Silencio!», rugió uno, pero Esteban no calló. Su rostro, descrito como el de un ángel, reflejaba una paz que desafiaba la violencia. Era como si el cielo mismo lo sostuviera en ese momento. Saulo de Tarso, entre la multitud, observaba con una mezcla de desprecio y desconcierto. Había oído rumores de visiones cristianas, pero esto era diferente. Esteban no mentía. Su convicción era palpable. Saulo apretó las capas que le habían confiado, sintiendo una inquietud que no podía explicar. La muchedumbre llegó a un terreno pedregoso fuera de la ciudad. Las primeras piedras ya estaban en las manos de los verdugos. Esteban no se resistió. Su mirada seguía fija en el cielo, como si viera a Jesús mismo. La gloria divina lo envolvía, ajena al odio humano. Una piedra voló, golpeando su hombro. Esteban se tambaleó, pero no gritó. Otra piedra lo alcanzó en el pecho, y la sangre comenzó a manchar su túnica. La multitud rugía, alimentada por la ira del Sanedrín. Pero Esteban no les devolvía odio. Sus ojos seguían en el cielo. «Señor Jesús, recibe mi espíritu», gritó cayendo de rodillas. Su voz era clara, firme, como un eco de la cruz. Los verdugos, furiosos, arrojaban piedras más grandes. Cada impacto era un intento de apagar su fe, pero Esteban parecía más vivo que nunca. Saulo, a un lado, no participaba, pero sus ojos no se apartaban de Esteban. La visión del diácono, su serenidad ante la muerte, lo perturbaba. Había visto ejecuciones antes, pero ninguna como esta. Esteban no maldecía, no suplicaba, solo oraba, envuelto en una paz imposible. Otra piedra golpeó la cabeza de Esteban, y la sangre corrió por su rostro. La muchedumbre gritaba, pero él apenas parecía sentir el dolor. Su cuerpo, herido y roto, contrastaba con la luz en sus ojos. Era como si el cielo estuviera más cerca que la tierra. Los líderes del Sanedrín, desde atrás, observaban con satisfacción. Habían silenciado a un blasfemo, o eso creían. Pero las palabras de Esteban, su visión, resonaban más allá de las piedras. Algo eterno estaba sucediendo, algo que ni la muerte podía detener. Saulo sintió un nudo en el pecho. La fe de Esteban era un desafío a todo lo que él defendía. ¿Cómo podía un hombre morir así, con tanta certeza? Las capas en sus manos parecían pesar más, como si cargaran el eco de esa visión celestial. El cuerpo de Esteban comenzó a ceder, las piedras seguían cayendo, pero su espíritu parecía elevarse. La muchedumbre, cegada por la furia, no veía lo que él veía. La gloria de Dios estaba ante él, y ninguna piedra podía arrebatársela. ¿Qué diría Esteban en sus últimos momentos? Su visión había desafiado a la muerte, pero sus palabras finales serían aún más poderosas. La multitud no lo sabía, pero un milagro estaba a punto de suceder, uno que cambiaría a un enemigo para siempre. Las piedras caían sin piedad sobre Esteban, cada impacto un eco de la furia del Sanedrín. La sangre corría por su rostro, tiñendo el polvo de rojo. Pero su mirada, aún alzada al cielo, brillaba con una paz que desafiaba el dolor.
La muchedumbre rugía, pero él no flaqueaba. Arrodillado, con el cuerpo roto, Esteban levantó la voz una última vez. «Señor Jesús, recibe mi espíritu», exclamó, su tono firme a pesar de la agonía. La multitud se burlaba, pero sus palabras resonaban como un eco de la cruz, un grito que atravesaba el cielo. Una piedra pesada golpeó su pecho y Esteban cayó hacia adelante. La muerte estaba cerca, pero no había miedo en sus ojos. En cambio, una fuerza sobrenatural lo sostuvo. Los verdugos, cegados por la ira, no podían entender la calma que envolvía al diácono. Entonces, en un acto que silenció a algunos, Esteban oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Su voz, aunque débil, era clara, cargada de amor. Era un eco directo de Jesús en la cruz, un perdón que desafiaba la violencia que lo rodeaba. Saulo de Tarso, sosteniendo las capas de los verdugos, sintió un escalofrío. Aquella oración lo golpeó como una de las piedras. ¿Perdonar a los que lo mataban? Saulo, educado en la ley, no podía comprenderlo. Pero algo en su corazón se removió, inquieto. La muchedumbre, ajena al milagro, seguía arrojando piedras. Algunos gritaban insultos, otros se reían, pero unos pocos se detuvieron, desconcertados. La oración de Esteban no era la de un hombre derrotado, era un desafío, un acto de amor que brillaba en la oscuridad. Una piedra final golpeó la cabeza de Esteban y su cuerpo se desplomó. Sus ojos, aún abiertos, parecían fijos en un lugar que nadie más veía. La gloria de Dios, que él había proclamado, lo envolvía incluso en la muerte. La multitud comenzó a dispersarse, satisfecha. Saulo, inmóvil, miraba el cuerpo inerte de Esteban. La oración resonaba en su mente: «No les tomes en cuenta este pecado». ¿Cómo podía alguien morir así, perdonando a sus asesinos? Su fe, su amor, eran un misterio que lo incomodaba profundamente. Los líderes del Sanedrín, desde lejos, asintieron con aprobación. Habían silenciado a un enemigo, o eso creían, pero las palabras de Esteban, su oración, habían abierto una grieta en el cielo. Su sacrificio no era el fin, sino el comienzo de algo mayor. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Los verdugos, exhaustos, dejaron caer las piedras. Algunos murmuraban, confundidos por la paz en el rostro de Esteban. Otros, como Saulo, sentían un peso inexplicable, como si esas palabras los persiguieran. El cuerpo de Esteban yacía en el polvo, pero su espíritu parecía libre. Su oración no solo alcanzó el cielo, sino que tocó la tierra. En ese momento, nadie lo sabía, pero un enemigo estaba siendo alcanzado por un amor que no entendía. Saulo dio un paso hacia el cuerpo, sus manos aún aferrando las capas. La imagen de Esteban, su serenidad, su perdón, lo perseguía. ¿Qué poder tenía este hombre para morir así? La pregunta ardía en su mente, una semilla que comenzaba a germinar. Los discípulos de Esteban, escondidos entre la multitud, lloraban en silencio. Sabían que su muerte no era en vano. Su oración, como la de Jesús, era una semilla plantada en corazones duros, incluso en el de un fariseo que pronto cambiaría la historia. ¿Qué impacto tendría esa oración? Esteban estaba muerto, pero sus palabras seguían vivas, resonando en el corazón de un hombre que aún no lo sabía. La sangre del mártir era solo el comienzo. Un enemigo estaba a punto de ser transformado. El polvo se asentaba en el campo pedregoso donde Esteban yacía sin vida. La muchedumbre se dispersaba, algunos con gritos de triunfo, otros en silencio, tocados por algo que no entendían. Saulo de Tarso, con las capas de los verdugos en sus manos, no podía apartar la mirada. El rostro de Esteban, aún en la muerte, tenía una paz inquietante. Sus últimas palabras, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», resonaban en la mente de Saulo.
Como fariseo, había celebrado la ejecución, pero ahora sentía una punzada, un desasosiego que no podía explicar. Saulo era un hombre de certezas. Formado bajo Gamaliel, defendía la ley con celo feroz. Los cristianos eran herejes, una amenaza al judaísmo, pero Esteban no encajaba en esa imagen. Su sermón, su visión, su perdón, todo desafiaba la lógica de Saulo, plantando una duda. Miró las capas en sus brazos, símbolos de su complicidad. Había aprobado la muerte de Esteban, pero no se sentía victorioso. La oración del mártir lo perseguía, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Cómo podía un hombre morir con tanto amor por sus enemigos? En Jerusalén, la noticia del martirio de Esteban se extendió. Los cristianos lloraban, pero también se fortalecían. Saulo, en cambio, redobló su furia. «Hay que acabar con ellos», murmuró, apretando los puños. Pero en el fondo, la imagen de Esteban lo seguía como una sombra. Comenzó a perseguir a los cristianos con más celo. Entraba en casas, arrastraba a hombres y mujeres a prisión. Cada arresto era un intento de silenciar la voz de Esteban, de apagar esa oración que lo inquietaba. Pero cuanto más luchaba, más sentía su peso. Una noche, solo en su habitación, Saulo no podía dormir. El sermón de Esteban volvía a él. Abraham, Moisés, los profetas, Jesús, todo encajaba de una manera que lo perturbaba. Había estudiado las Escrituras toda su vida, pero Esteban las hacía sonar vivas, peligrosas. ¿Y si estaba en lo cierto? Susurró, pero sacudió la cabeza furioso consigo mismo. No podía permitirse dudar. La ley era clara, y los cristianos eran una secta. Sin embargo, la visión de Esteban, los cielos abiertos, lo atormentaba. ¿Qué había visto realmente? Saulo se unió a los líderes del Sanedrín, planeando erradicar a los seguidores de Jesús. Pero cada vez que encarcelaba a un cristiano, veía en sus ojos la misma paz que Esteban tenía. No era miedo, sino fe. Esa certeza lo enfurecía, pero también lo fascinaba. En las sinagogas, Saulo debatía con furia, citando las Escrituras para condenar a los cristianos. Pero las palabras de Esteban, su conexión entre los profetas y Jesús, seguían resonando. Era como si el mártir hubiera plantado una semilla que crecía en silencio, desafiando su corazón. Una noche, mientras viajaba a Damasco con cartas para arrestar a más cristianos, Saulo sintió un peso extraño. La oración de Esteban lo seguía. «No les tomes en cuenta este pecado». ¿Era posible que Dios escuchara esa súplica? ¿Incluso por él, un perseguidor? Saulo apretó el paso, como si pudiera huir de sus pensamientos, pero la semilla estaba plantada. Esteban, con su vida y su muerte, había abierto una grieta en el corazón del fariseo. No lo sabía aún, pero su camino hacia Damasco cambiaría todo. Los cristianos dispersos por la persecución llevaban el Evangelio a nuevas tierras. La muerte de Esteban no los detuvo, los fortaleció. Y en Saulo, el testigo incómodo, la fe del mártir comenzaba a obrar un milagro que ni él mismo podía imaginar. ¿Qué pasaría con Saulo? La oración de Esteban, su sacrificio, había encendido una chispa. El perseguidor estaba a punto de enfrentar una verdad que lo transformaría. La sangre del mártir no fue en vano. Un enemigo estaba por convertirse en apóstol. La sangre de Esteban se secaba en el polvo de Jerusalén, pero su legado apenas comenzaba. Su muerte, lejos de silenciar a los cristianos, encendió un fuego que se extendió más allá de las murallas. La persecución creció, pero con ella el Evangelio viajó a tierras lejanas. Los discípulos, dispersados por el miedo, llevaron la fe a Samaria, Judea y más allá. La muerte de Esteban no fue un fin, sino un catalizador. Su valentía inspiró a otros a hablar, incluso frente a la muerte. La iglesia crecía,
alimentada por el sacrificio del mártir. Saulo de Tarso, el perseguidor, seguía obsesionado. La oración de Esteban, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», resonaba en su alma. Intentaba sofocarla con más arrestos, más furia, pero la semilla plantada en aquel campo pedregoso comenzaba a germinar en su corazón. Esteban había sido más que un diácono. Su sermón, su visión, su perdón eran un eco de Jesús. Al igual que su maestro, murió amando a sus enemigos, orando por ellos. Esa oración alcanzó a Saulo, un hombre que aún no sabía que estaba destinado a cambiar. En el camino a Damasco, Saulo sería confrontado por una luz cegadora, la misma gloria que Esteban vio. La voz de Jesús lo llamaría, y la semilla plantada por el mártir florecería. Saulo, el perseguidor, se convertiría en Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio al mundo. La historia de Esteban es un recordatorio. El sacrificio de uno puede transformar a muchos. Su fe, firme hasta el final, no solo desafió al Sanedrín, sino que tocó el corazón de un enemigo. Su muerte no fue derrota, fue victoria, un puente hacia la redención. ¿Y nosotros? La vida de Esteban nos pregunta, ¿qué estamos dispuestos a dar por la verdad? Su fe no vaciló, ni siquiera ante las piedras. Nos desafía a confiar, a amar, a perdonar, incluso cuando el costo es alto. Su legado vive en cada acto de valentía. La sangre de Esteban fue semilla. Donde cayó, creció la iglesia. Saulo, el testigo incómodo, se convirtió en Pablo, el mensajero de Cristo. Una oración, un sacrificio, un corazón transformado. La historia del primer mártir nos muestra que nada es imposible para Dios. Reflexiona. ¿Dónde encuentras fuerza cuando todo parece perdido? Esteban miró al cielo y vio a Jesús. Su historia nos invita a hacer lo mismo, a encontrar esperanza en la fe, incluso en los momentos más oscuros. Su vida cambió la historia. La tuya también puede. Gracias por acompañarnos en este viaje poderoso. Si la historia de Esteban te inspiró, déjanos un comentario con tus pensamientos. Suscríbete para más relatos que despiertan el alma y dale like si crees que el sacrificio de uno puede cambiar el mundo. Nos vemos en las estrellas.